Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keila Andrea Triquis Macario y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ley de cosenos. Vamos a estar utilizándolo para resolver triángulos oblicuángulos. Y para comenzar, vamos a primero ver con qué objetivo realizamos esto, que es comprender la fórmula de la ley de cosenos, aplicarlos en casos LA, LA o LL. Y también vamos a comparar un poco con la ley de senos para poder comprender cuándo podemos utilizar la ley de senos y cuándo la ley de cosenos. Y vamos a estar resolviendo dos ejercicios prácticos para poder poner en práctica cada uno de nuestros conocimientos, ¿verdad? Para comenzar, ¿qué es la ley de cosenos? La ley de cosenos es una fórmula matemática que nos permite a nosotros resolver triángulos que no tienen algún ángulo recto, que no sean de 90 grados. Eh, que ninguno de sus lados tenga 90 grados. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Y cuándo nosotros podemos utilizar la ley de cosenos? Bueno, lo podemos utilizar cuando un triángulo queremos conocer algún lado o algún ángulo en estos casos principales, que serían caso LA. LA sería cuando conocemos un lado, ángulo y un lado. Cuando conocemos dos lados y el ángulo entre ellos es cuando podemos utilizar ley de cosenos. También en el otro caso de triple L, que sería cuando conocemos los tres lados y queremos encontrar algún ángulo. Entonces es cuando nosotros utilizamos la ley de cosenos. En diferencia con la ley de senos, la ley de senos lo utilizamos en triángulos donde conocemos dos ángulos y hay un lado ALA o AAL. O bien dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Ahora nosotros cuando utilizamos la ley de cosenos es cuando no tenemos suficiente información angular y dependemos más de los lados, es cuando lo vamos a utilizar. ¿Cómo diferenciamos un triángulo oblicuángulo? Bueno, un triángulo oblicuángulo es simplemente cualquier triángulo que no tiene que tener por nada del mundo 90 grados, ningún ángulo recto. Todos sus ángulos son menores de 180, más ninguno debe ser a 90 grados. Estos triángulos es cuando vamos a utilizar nosotros la ley de cosenos y es una gran herramienta. Si nos damos cuenta, la ley de cosenos, cuando tenemos dos lados y el ángulo entre ellos, es cuando nosotros vamos a poder utilizar la ley de cosenos. Ahora, cuando tengamos dos ángulos y un lado, o un ángulo y sus lados opuestos, vamos a utilizar la ley de senos. Para tener claro esto, ¿qué fórmulas tenemos para la ley de cosenos? Vamos a empezar primero. Si nosotros queremos buscar lo que son los lados, ya sea el lado A, el lado B o el lado C de este triángulo, utilizando ley de cosenos, tenemos aquí las fórmulas, en donde para encontrar el lado C, tenemos la fórmula que sería C al cuadrado, que sería igual al lado A al cuadrado más lado B al cuadrado menos 2 por el lado A por el lado B por el coseno del ángulo C. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber cuál es el ángulo C para poder utilizar esta fórmula. Tenemos las otras dos para encontrar el lado A, sería A al cuadrado igual al lado B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por el lado B y C al C. Y lo vamos a multiplicar también por el coseno del ángulo A. Tenemos que tener en cuenta o debemos de conocer cuál es el ángulo A para poder utilizar esta fórmula. Si nosotros queremos encontrar el lado B, la fórmula sería B al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C. Multiplicado esto por el coseno del ángulo B. Tenemos que conocer entonces nosotros el ángulo B para poder utilizar esta fórmula. Esas serían las fórmulas para nosotros aplicarlas cuando queremos encontrar algún lado, ya sea el A, B o C, para los lados. Ahora, si nos vamos a lo que son los ángulos, serían igual tres fórmulas. Y la primera, para encontrar el ángulo A, sería coseno del ángulo A sería igual a lado b al cuadrado más c al cuadrado menos el lado a al cuadrado. Todo esto dividido dentro de 2 por b por c. Esa sería la fórmula para nosotros poder encontrar el ángulo de A. Ahora, si nosotros queremos encontrar lo que es el ángulo de B, sería el coseno del ángulo B es igual a al cuadrado más c al cuadrado, sería el lado c al cuadrado, menos b al cuadrado. Todo esto nosotros lo dividimos dentro de 2 por el lado A por C. Aquí tenemos todo.
Esa sería para encontrar el ángulo B. Ahora, si nosotros queremos encontrar lo que es el ángulo C, vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice coseno de C es igual a. Tenemos al lado A, lo elevamos al cuadrado, más el lado B elevado al cuadrado, menos el lado C elevado al cuadrado. Todo esto dividido dentro de 2 por A por B. Esas serían las fórmulas que nosotros deberíamos conocer y saber dependiendo de qué ángulo nosotros queremos encontrar, ya sea el ángulo B, el ángulo A o el ángulo C. Entonces, esas serían las fórmulas. Ahora ya vamos a pasar a ver un ejercicio para nosotros poder ponerlo en práctica y poder comprender de mejor manera, porque en la otra diapositiva les estaba mostrando las fórmulas, más sin embargo no los estábamos poniendo a prueba o en práctica. Entonces ahora que lo vamos a tener aquí, vamos a ir resolviendo y nos dice aquí caso LA. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos un lado, tenemos dos lados y un ángulo. En este caso el ejemplo sería A nos dice que tiene un valor de 8, B tiene un valor de 6 y y conocemos un ángulo que es el ángulo C, que es igual a 60 grados. Si nos damos cuenta aquí, tenemos también la figurita en donde tenemos nuestros datos. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a buscar ahora es encontrar el lado C. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos resuelto cada una de ellas, pero la fórmula en sí nos decía que para encontrar el lado C tenía que ser C al cuadrado igual a al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo C. Si nos damos cuenta, aquí sí tenemos el ángulo C. Por lo tanto, podemos realizar la fórmula. Entonces, ahorita vamos a hacer una sustitución de datos y tenemos que C al cuadrado va a ser igual a, em, tenemos A al cuadrado. En este caso, el lado A es 8, por lo tanto, vamos a elevar 8 al cuadrado más B al cuadrado, que en este caso, nuestro lado B tiene un valor de 6, por lo tanto, vamos a elevar 6 al cuadrado, menos 2, que eso ya lo trae la fórmula, menos 2 por A por B. Entonces, A tiene un valor de 8 por 8 y por B, que tiene un valor de 6 por 6. Todo eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo C, que en este caso nuestro ángulo C tiene un valor de 60 grados. Entonces, ahora que ya sustituimos cada dato, pasamos a resolver. Entonces, decimos que C al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, sería un total de 64, más 6 al cuadrado, que sería 36, entonces sería 64 más 36. Y bajamos a resolver menos 2 por 8 por el coseno de 60 que nos daría menos 40 menos 48. Resolviendo esto, 64 más 36 menos 48 nos da un total de 52. Pero como c está elevado al cuadrado, tenemos que sacarle la raíz cuadrada a 52. Y la raíz cuadrada, en este caso, de 52 nos daría 7,21. Entonces, el valor de nuestro lado c sería 7,21 centímetros en este caso. Si nos damos cuenta, pudimos encontrar este lado a través de la fórmula que tenemos para encontrar los lados. Finalizando este, pasamos a otro ejercicio, que sería el caso de la triple L, que sería que tenemos los tres lados, conocemos los tres lados, pero no conocemos ningún ángulo. Entonces nos dice el ejemplo que A es igual a 7, B tiene un valor de 9 y C es igual a 10. Tenemos acá la imagen del triángulo como está y no conocemos ningún ángulo, ni el de A, ni de B, ni de C. En este caso vamos a buscar nosotros el ángulo de C. Entonces, para comenzar, recordemos que la fórmula para encontrar el ángulo C sería el que tenemos ahí en pantalla, que es coseno del ángulo C, es igual al lado A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. Todo esto lo dividimos dentro de 2 por A y B. Bueno, tenemos la fórmula. Ahora lo que vamos a realizar es sustituir datos. Entonces, tenemos aquí debajo que es coseno del ángulo C es igual a. Vamos a elevar el lado A, que es 7 al cuadrado, más el lado B, que es 9 al cuadrado, menos el lado C, que es igual a 10. Entonces, elevamos 10 al cuadrado. Todo esto lo dividimos dentro de 2 por A, que en este caso es 7, y lo multiplicamos por B, que en este caso es 9. Entonces ya sustituimos datos y ahora pasamos a resolver. Eh,
7 al cuadrado nos da 49, más 9 al cuadrado nos da 81, menos 10 al cuadrado nos da 100. Y todo esto lo dividimos dentro de 2 por 7 por 9, que nos da 126. Tenemos ya resuelto eso, pasamos a seguir resolviendo. Y ahora 49 más 81 menos 100 nos da un total de 30. Eso tendríamos en el numerador. Ahora en el denominador simplemente copiamos los 126 que tenemos de respuesta y realizamos la división de 30 dividido dentro de 126, que nos daría un total de 0,238. Y ya nosotros, al poner este 0,238 con el coseno, dentro del coseno, nos da que el ángulo C tendría un valor de 76,2 de ángulo. Entonces, ese sería el ángulo C al momento de nosotros utilizar las fórmulas. Si nos damos cuenta, nos facilita bastante el poder encontrar el ángulo a través de las fórmulas. A través de los datos que nosotros ya conocemos, podemos realizar estas fórmulas que nos facilitan a nosotros poder encontrar los ángulos, ya que no conocemos ninguno de ellos. Ahora les voy a dejar una actividad práctica para que puedan resolver. Tenemos ejercicio uno, en donde tenemos los datos de A, que tiene un valor de 5, B tiene un valor de 7, y tenemos el ángulo, que es igual a 45, el ángulo C, que es igual a 45 grados. Ese sería un ejercicio que pueden resolver. Y también tenemos otro ejercicio donde aquí conocemos todos los lados. Estos son similares a los que nosotros ya trabajamos para que lo puedan poner en práctica. Entonces tenemos un lado A que vale 4, un lado B que tiene un valor de 6 y un lado C que es igual a 5. Instrucciones: resolver aplicando la fórmula y vamos a discutir resultados. Pueden resolverlo, es idéntico a lo que nosotros trabajamos, solo que cambiamos un poco los datos, pero la idea es que tengan en cuenta que ya lo realizamos, que fue sencillo como lo que hemos hecho ahorita, entonces que lo puedan poner en práctica ahora ustedes para ver si comprendieron muy bien el tema. Comparación con ley de senos. Bueno, estas son las ley de senos. Si recuerdan las fórmulas, aquí tenemos en la imagen. La diferencia sería que en ley de senos es útil en casos de ALA o LAA, que nos quiere decir cuando tenemos dos ángulos o un lado, o cuando tenemos solamente un lado y dos ángulos. Son sus opuestos. Entonces, eso es cuando tenemos en ley de senos, cuando podemos utilizar eso es cuando tenemos esos lados. Ahora, en ley de cosenos, que es lo que vimos anteriormente, es útil cuando conocemos los dos lados y un ángulo, o todos los lados y no tenemos ningún ángulo. Es cuando lo podemos utilizar. En conclusión, la ley de cosenos es amplia y amplía el teorema de Pitágoras y se aplica en triángulos oblicuángulos, recordando que no tiene que haber ningún ángulo recto, tiene que ser menos de 180, pero nunca hacer 90 grados. Casos principales, cuando tenemos dos lados y un ángulo, o conocemos todos los lados y ningún ángulo. Complementa la ley de senos y en ejercicios prácticos fortalecen la comprensión. Entonces creo que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.